La primera voz que escuché no pidió perdón. Me pidió que cerrara la puerta. Llegué a la parroquia de San Bartolomé una noche sin luna, cuando la lluvia caía como si quisiera borrar los pecados del pueblo. Nadie salió a recibirme. Las velas estaban encendidas, pero el aire olía a incienso viejo, y a algo más, algo cálido, casi humano. Fue entonces cuando lo vi, el confesionario prohibido, al fondo de la nave, cubierto con un paño negro y sellado con una cadena oxidada. El obispo había sido claro: nunca lo abras. Nunca te sientes allí. Pero hay advertencias que suenan demasiado a desafío. No sé por qué mis manos temblaban cuando quité la cadena. Al sentarme, la madera crujió como si despertara. Separados por la rejilla, yo esperaba a un penitente que no llegaba. El silencio se hizo espeso, hasta que escuché una respiración lenta, profunda, al otro lado. «Padre», susurró una voz femenina. «¿Todavía cree que todo pecado puede ser perdonado?» Sentí un calor recorrerme la espalda. No vi a nadie entrar. No escuché pasos. Y aún así la voz continuó, suave, íntima, demasiado cercana. «No vengo a confesar lo que hice, sino lo que deseo». Tragué saliva. Recé en silencio. Pero la oración murió en mis labios cuando la voz se inclinó hacia la rejilla y añadió: «Aquí no escucha Dios. Aquí despiertan los deseos». Quise levantarme. Quise huir. Pero algo en mí, una curiosidad oscura, un hambre que no reconocía, decidió quedarse. Y así, sin saberlo, abrí la primera puerta. La noche siguiente el confesionario ya estaba abierto, como si nunca lo hubiera cerrado. Juro que lo recuerdo bien. Después de aquella voz, salí temblando, cubrí el mueble con el paño negro y apagué las velas. Sin embargo, al regresar al anochecer, la puerta estaba entreabierta. Y el aire otra vez cargado de ese aroma dulce, femenino, inquietante. Me senté. No recé. Esta vez fue el confesionario quien me esperaba. «Padre», dijo la voz. «¿Ha pensado en mí desde ayer?» Mi corazón dio un golpe seco. No escuché pasos. No vi sombra alguna. Pero al otro lado de la rejilla, alguien respiraba, lento, como quien disfruta ser escuchado. «No debería estar aquí», murmuré. Ella rió. Una risa baja, casi cariñosa. «Nadie debería. Por eso es tan hermoso». Me habló de sus noches solitarias, de su cuerpo despierto mientras el pueblo dormía, de oraciones que se transformaban en caricias imaginadas. Cada palabra era una confesión, y una provocación. Yo intenté interrumpirla, recordarle el camino de la penitencia, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. «Padre», susurró, «¿es pecado desear ser tocada por alguien que cree en Dios?» El silencio pesó más que cualquier respuesta. Sentí el sudor en las palmas, el pulso acelerado, la culpa mezclándose con algo peligrosamente cercano al placer. Entonces ocurrió lo imposible. A través de la rejilla, unos dedos rozaron los míos. La piel estaba tibia. Real. Me levanté de golpe, el corazón desbocado. «Salga de aquí», grité. No hubo respuesta. Corrí hacia la nave. No había nadie. Ninguna mujer. Ninguna puerta abierta. Solo el confesionario, y en la rejilla, aún flotando en el aire, su perfume. Esa noche entendí algo terrible. El deseo había aprendido a confesarse. Desde esa noche el confesionario dejó de ser un lugar. Se convirtió en una cita. Cada vez que el reloj marcaba las 11, el aire de la iglesia cambiaba. Las velas parpadeaban sin viento, y yo sentía esa presión en el pecho, como si alguien me esperara con paciencia infinita. Intenté resistirme. Recé más. Dormí menos. Pero aún así, mis pasos siempre terminaban frente a la misma puerta de madera.
Sabía que volvería, padre, susurró la voz. Todos vuelven. Esa noche no era la misma mujer. O al menos no lo parecía. La voz era más joven, más temblorosa, cargada de culpa. He pecado en silencio, confesó. No con mi cuerpo, sino con lo que imagino cuando cierro los ojos. Traté de seguir el ritual, de imponer distancia entre su deseo y mi fe. Le hablé del arrepentimiento, del sacrificio. Pero ella me interrumpió. Eso ya me lo dijo antes. Sentí un escalofrío. Nunca la he escuchado, respondí. Ella rió suavemente. Todos dicen lo mismo. Pero todos repiten las mismas palabras, como usted. Entonces comprendí lo impensable. No era la primera vez que esa confesión se pronunciaba. Ni la segunda. Las frases, los susurros, incluso las pausas, todo era idéntico a la noche anterior. ¿Quién eres?, pregunté con la voz rota. Soy lo que no se atreve a decirse en voz alta, respondió. Soy el pecado que regresa hasta ser escuchado. La rejilla parecía más cercana. El espacio más estrecho. Sentí mi respiración mezclarse con la suya, aunque sabía que no había nadie allí. Cuando todo terminó quedé solo, empapado de miedo y deseo. Esa noche entendí la verdad más inquietante. El confesionario no recibía pecados nuevos. Los hacía revivir. Encontré el diario por accidente o tal vez fue el confesionario quien me llevó hasta él. Estaba oculto detrás de una piedra suelta en la sacristía, cubierto de polvo y cera vieja. En la primera página, con una letra temblorosa, leí el nombre del sacerdote anterior. El mismo que, según el pueblo, había muerto de un infarto, aunque nadie pudo explicar por qué su rostro quedó petrificado de terror. Abrí el cuaderno con manos inquietas. No fue el demonio quien me habló primero, escribió. Fue el deseo, disfrazado de confesión. Cada página era más perturbadora que la anterior. Relataba noches idénticas a las mías, la hora exacta, el silencio espeso, la voz femenina que cambiaba de tono pero no de intención. Confesiones cargadas de culpa, de caricias imaginadas, de oraciones que se deformaban lentamente. El confesionario no absuelve, advertía. Escucha, y aprende. Mi respiración se aceleró al leer la última entrada. He comprendido demasiado tarde que no era yo quien guiaba las confesiones. Era él, o algo que aprendió a hablar como Dios. Cada noche me pidió un poco más, atención, silencio, deseo. Y yo se lo di. Las últimas líneas estaban casi ilegibles, manchadas como si la tinta hubiera sido arrastrada por sudor o lágrimas. Si alguien encuentra esto, no abra el confesionario. No responda a la voz. No crea que es fuerte. Yo también creí resistir. Cerré el diario de golpe. El eco resonó en la sacristía, y desde la nave principal, llegó un sonido seco. La puerta del confesionario acababa de abrirse. Y por primera vez, la voz no sonó suplicante. Sonó satisfecha. Esa noche intenté no oír. Recité salmos hasta que la voz se quebró en mi garganta. Me arrodillé frente al altar, aferrado a la cruz como a un ancla. Pero cada palabra sagrada parecía empujarme, no alejarme del confesionario. Como si rezar fuera solo otra forma de acercarme. Cuando me levanté, la puerta ya estaba abierta. Has leído mi historia, dijo la voz, tranquila. Ahora sabes que no estás solo. Me senté con lentitud. La madera estaba tibia, como un cuerpo que acababa de levantarse. No pregunté quién hablaba. Ya no importaba. ¿Por qué no se cierra?, susurré. Porque nadie quiere que se cierre de verdad, respondió. Aquí dicen lo que nunca dirían de rodillas. La voz cambió. No era femenina ni masculina. Era íntima. Personal.
Me habló de pensamientos que jamás había confesado, de imágenes que yo mismo había enterrado bajo años de disciplina y fe. No preguntaba. Afirmaba. Tú también deseas ser escuchado, dijo. No como sacerdote, sino como hombre. Sentí vergüenza. Y algo peor, alivio. La rejilla vibró levemente. El espacio se estrechó. Mi respiración se volvió irregular. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Aquí no juzgamos, continuó la voz. Aquí solo abrimos lo que ya existe. Entonces comprendí el horror completo. El confesionario no atrapaba a nadie por la fuerza. Esperaba. Escuchaba. Y cuando encontraba una grieta, la convertía en puerta. Cuando al fin salí, el amanecer entraba por los vitrales. La iglesia parecía inocente otra vez. Pero yo sabía la verdad. El confesionario nunca se cerraba. Solo esperaba la próxima confesión. El olor fue lo primero. No era incienso ni humedad antigua. Era algo más denso, más íntimo, como el rastro de una presencia que no quería ser descubierta. Venía del altar mayor. Justo del lugar donde cada mañana celebraba la misa. Golpeé la losa por instinto. Sonó hueca. Tardé varios minutos en reunir el valor para moverla. Cuando lo hice, mis manos temblaban tanto que apenas pude apartar la piedra. Debajo, envuelto en telas oscuras, yacía un cuerpo. No había sangre. No había violencia visible. El rostro estaba sereno, demasiado. Reconocí el hábito de inmediato. Era el sacerdote anterior. En su pecho, grabadas con precisión casi devota, había palabras talladas en la piel. Aquí confesó su verdad. Retrocedí, ahogando un grito. Sentí náuseas. Oré. Pero el silencio respondió primero. Él entendió antes que tú, susurró la voz, ahora a mi espalda. Comprendió que no todos los pecados buscan perdón. Me giré de golpe. No había nadie. Solo el altar, el cuerpo oculto de nuevo bajo la piedra, y el confesionario visible desde allí con la puerta entreabierta. ¿Lo mataste tú?, pregunté con la voz rota. La risa fue suave, casi compasiva. No. Se entregó. Como todos los que escuchan hasta el final. Entonces lo comprendí con horror, no había sido castigado. Había sido consagrado. Esa noche al cerrar la iglesia, sentí algo nuevo. No miedo. No culpa. Sino la certeza de que el altar y el confesionario compartían un mismo secreto. Y que pronto uno de los dos volvería a reclamar un cuerpo. Después de encontrar el cuerpo, ya no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba campanas que no sonaban en la torre. Cada vez que rezaba, las palabras regresaban a mí, distorsionadas, como si alguien más las repitiera desde dentro de mi pecho. La voz volvió al anochecer. No vino desde el confesionario. Vino desde el altar. No temas, dijo. Has sido elegido para escuchar lo que otros callan. Me arrodillé por reflejo, pero mis rodillas tocaron el suelo con dificultad. No era reverencia lo que sentía. Era una presión dulce, envolvente, como una mano invisible guiando mi obediencia. Esto no es Dios, susurré. La risa fue lenta, profunda. ¿Estás seguro?, respondió. ¿O solo temes aceptar que el deseo también sabe rezar? Las velas se encendieron solas. Las sombras danzaron por las paredes, alargándose como cuerpos que se rozan sin tocarse. Sentí calor en la nuca, un susurro cerca del oído, íntimo, personal. Has escuchado tantas confesiones, continuó la voz. Ahora es tu turno de obedecer. Me habló de renuncia, pero no al pecado, sino a la resistencia. Me habló de un amor oscuro,
de una fe que no se arrodilla, sino que se entrega. Cada palabra me atravesaba con una claridad peligrosa. El sacerdote anterior comprendió, dijo. Por eso descansa bajo el altar. Miré el confesionario. La puerta estaba completamente abierta. Esperándome. Y por primera vez desde que llegué a San Bartolomé entendí algo aterrador. La voz ya no pedía confesiones. Ahora, daba órdenes. No caminé hacia el confesionario. Fui llamado. La puerta se abrió antes de que la tocara, lenta, ceremonial, como si reconociera mis pasos. El interior ya no estaba oscuro. Una luz tibia lo llenaba todo, una luz que no venía de velas ni de vitrales, sino de algo más profundo, algo que respiraba conmigo. Has llegado al final del camino, dijo la voz. Ahora dime, ¿vienes a confesar, o a quedarte? Me senté del lado prohibido. Donde nunca se sienta el sacerdote. Donde solo debería estar el pecado. La rejilla estaba abierta. Sentí vergüenza, pero también un alivio devastador. Por primera vez no tenía que escuchar deseos ajenos. Podía decir los míos. Aquellos que había escondido bajo la sotana, bajo los rezos, bajo años de silencio. He deseado, confesé, sentir sin pedir perdón. La voz no me interrumpió. Me dejó caer. Me dejó vaciarme. Cada palabra arrancaba algo de mí y lo dejaba allí, en la madera viva del confesionario. No hubo juicio. No hubo absolución. Eso es fe, susurró. Entregarse sin resistencia. Entonces lo vi. No un demonio. No un ángel. Sino un reflejo imposible, yo mismo del otro lado con los ojos abiertos y la boca en calma. Comprendí que el confesionario no tomaba cuerpos. Tomaba voluntades. El último pecado, dijo la voz, es creer que aún puede salir. Quise negar. Quise rezar. Pero ya estaba de rodillas, no ante Dios, sino ante la verdad que había despertado en mí. Y el confesionario cerró la puerta desde dentro. No recuerdo cuándo dejé de ser el sacerdote. Tal vez fue la noche en que la iglesia cerró sin que nadie lo notara. O tal vez cuando el pueblo despertó y encontró las puertas selladas, las campanas mudas, el altar intacto, como si nada hubiera ocurrido jamás. Dicen que San Bartolomé fue abandonada por falta de fieles. Nadie habló del confesionario. Nadie preguntó por mí. Pero yo sigo aquí. No como cuerpo. Como voz. Ahora soy yo quien escucha el roce de pasos inseguros, el temblor de quienes se arrodillan sin saber por qué. Soy yo quien respira al otro lado de la rejilla, quien deja que el silencio se vuelva íntimo, peligroso. Padre, dicen. He pecado. Y yo respondo con las mismas palabras que me ofrecieron una vez. Aquí no venimos a pedir perdón. Venimos a decir la verdad. Algunos lloran. Otros tiemblan. Otros sonríen al descubrir lo que realmente desean. Todos dejan algo de sí antes de irse. Algo que el confesionario guarda con devoción. Si estás escuchando esta historia, no es casualidad. Tal vez hayas sentido curiosidad. Tal vez culpa. Tal vez deseo. Eso significa que el confesionario ya te ha escuchado. Y aunque creas que esta es solo una narración, esta noche en algún lugar, una puerta de madera acaba de abrirse. Y alguien, muy parecido a ti, está a punto de confesar su verdad. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que dejé de tener nombre. Aquí, dentro del confesionario, el tiempo no avanza. Solo se repite. Cada noche alguien se acerca creyendo que viene a limpiar su alma, y termina ensuciándola con la verdad. He escuchado madres desear huir. Hombres rezar con la mente llena de cuerpos. Creyentes suplicar perdón, por pensamientos que nunca planean abandonar.
Todos creen que el pecado es lo que hicieron. Pero el confesionario sabe que el verdadero pecado es lo que desean volver a hacer. A veces cuando el silencio es largo siento miedo. No por mí, sino por quien se atreve a sentarse del otro lado. Porque una vez que la verdad se pronuncia aquí, ya no puede desmentirse afuera. Si esta historia llegó hasta ti, no es por entretenimiento. Es porque algo en tu interior reconoció este lugar. Tal vez nunca entres a un confesionario. Tal vez nunca pronuncies tu verdad en voz alta. Pero esta noche, cuando cierres los ojos, una parte de ti sabrá exactamente qué confesaría si la puerta estuviera abierta. Y créeme, aquí siempre lo está.